Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a este lugar donde predicamos la palabra. Nos establecemos en su palabra, porque su palabra es confiable, porque son los dichos de Dios y Dios es confiable. Y Él nos ama y Él desea que su pueblo sea edificado con su palabra. Y hoy en esta tarde nos vamos a establecer en el centro de su palabra. Vamos a tratar de entender el mensaje que Dios tiene para nosotros y que su palabra sea de edificación para nuestra vida. ¿Está bien? Quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Es un mensaje que di hace un par de semanas atrás durante las reuniones del miércoles, que hemos estado desarrollando una serie que tiene que ver con el ministerio de la oración. La oración es un ministerio dentro de la iglesia no muy bien aceptado por muchos, porque por diferentes razones, que no vamos a entrar en detalle. Pero es un ministerio fundamental en la iglesia. De hecho, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la oración. Y estando pidiendo dirección del Señor, el Señor me dijo: este mensaje que tú compartiste basado en el Salmo 103, la iglesia lo tiene que escuchar, la iglesia completa, no solamente los que vienen el miércoles, porque la mayoría de los que vienen hoy no vienen el miércoles, pero vamos a tratar de ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. El título del mensaje es Una oración del alma. Y este tema está basado en el Salmo 103 de David. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta cómo, aún a pesar de que tenemos tiempo caminando con el Señor, no sabemos orar. Y no me estoy refiriendo a no saber platicar con Dios, sino más bien a no saber orar como conviene. En otras palabras, al no saber orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos en momentos a solas con Dios. De hecho, ese es otro tema que yo di la semana pasada, nuestros tiempos a solas con Dios, donde en esos momentos a solas con Dios hacemos una oración del alma, una oración que vaya conforme al corazón de Dios, centrado en la voluntad de Dios y no centrado en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que anhela nuestra carne, sino centrado en lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Así que vamos a estar tratando de aprender de acuerdo a este tema, y yo creo que sin lugar a dudas va a venir luz a nuestra alma. Estamos hablando acerca, en esta serie que venimos desarrollando, verdades que nos liberan. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando conocemos la manera de saber orar adecuadamente como conviene a Él, y empezamos a orar de esa manera, pues entonces viene luz a nuestra alma, ¿verdad? Y es una verdad que nos da liberación. Entonces vamos a leer el Salmo 103 a partir del versículo 1. Y si usted anota el título, póngale ahí: una oración del alma. Una oración del alma. Dice David en el Salmo 103, versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y su misericordia
este día se extendió a nuestra vida, porque si no hubiera sido por la multitud de sus misericordias, hoy no estaríamos en este lugar. Damos gracias al Señor por su misericordia, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque has tenido a bien extender tu mano hacia nosotros, colmarnos de toda bendición, bendición espiritual que proviene de tu trono, porque tú eres la fuente de donde proviene nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en el día de la tribulación, tú eres nuestra roca eterna en quien podemos confiar, Señor. Tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar diario. Por eso en esta hora, Señor, queremos establecernos en el consejo confiable, seguro de la inerrante palabra de Dios, de tus dichos, Señor. Tú eres un Dios confiable porque eres veraz, tú no mientes, tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. Por eso, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta hora de estar aquí en tu casa, alabándote, adorándote, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestad, pero también reconociendo nuestra condición de pecadores y reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Por eso en esta hora pedimos que traigas para nuestra alma la porción que necesitamos, la porción del alimento que nuestra alma necesita. Y háblanos al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1, que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando hablamos de la oración, algunos piensan que la oración eficaz es solamente aquella que se hace en el templo. No. Todos los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos la oportunidad de orar, de comunicarnos con Él. Él escuchará nuestra oración porque Él es un Dios que escucha, Él es un Dios que ve, que conoce el corazón, y Él va a escuchar la oración de su pueblo que se hace en cualquier lugar. Entonces dice la Biblia en Lucas 11:1 que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó con Jesús y le dijo: Señor, yo quiero que note usted la expresión del discípulo. Le dijo: Señor, enséñame a orar. Como Juan oró también a los discípulos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Acuérdese, era uno de sus discípulos. La pregunta que surge en mi corazón sería que este discípulo no sabía orar. Por eso pidió al maestro que le enseñara a orar. No dice, no da detalles la Biblia qué era lo que estaba sucediendo, pero a mí me gusta establecerme un poquito, profundizar, tratar de pensar, poner en mi mente la imagen, y eso habla de meditar en algún versículo y ponernos a discernir qué era lo que estaba pasando. Yo me puedo imaginar que este discípulo está viendo orar al maestro, la forma y la manera como estaba orando Jesús al Padre, y surgió de lo más profundo de su corazón ese deseo y ese anhelo por orar, porque posiblemente este discípulo no sabía orar, pero no sabía orar como conviene. No sabía orar según la voluntad de Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros, cuando vamos a la palabra del Señor y lo comparamos con nuestros tiempos de oración, resulta que a veces no sabemos orar como conviene. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba y oraba y les decía a los que él predicaba que el conocimiento de Dios, la abundancia del amor del Señor sea con todos ustedes. Esa era parte de las oraciones que hacía Pablo con toda la iglesia a quien él le predicaba, a quien él les enseñaba. Pablo no oraba a Dios y les decía: Señor, abúndale solamente en cosas materiales. Pablo oraba para que los creyentes a quienes él les predicara abundaran en el conocimiento de la voluntad de Dios,
para que los cristianos de aquel tiempo a quien Pablo ministraba conocieran de una manera más íntima y más profunda a Jesús. Esa era la oración de Pablo. Una ocasión, estando Jesús orando en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que se apartó a orar un poco retirado, pero escogió, o llamó mejor dicho, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dijo: oren para que no entren en tentación. 3 veces habló con ellos y les dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Sabe usted cómo encontró Jesús a los discípulos 3 ocasiones que regresó? Los encontró durmiendo. Hay ocasiones, pues, en que no sabemos cómo orar, o cómo pedir, mejor dicho. Santiago dijo: ustedes piden y piden mal. Ahora, la pregunta ¿es malo pedirle a Dios? No. Es malo pedir para nuestros deleites, porque así lo decía Santiago. Ustedes piden, pero están pidiendo mal. Están pidiendo para satisfacer los deseos de su carne. No están pidiendo para satisfacer los deseos del espíritu, los deseos del alma. Y yo me he encontrado a lo largo de los años, no solamente con cristianos, sino peor aún con predicadores, que su tipo de oración es solamente por cosas materiales. No están orando como conviene. Esa no es la oración centrada en la voluntad de Dios. Entonces, Jesús en el Sermón del Monte, Él habla de muchos temas. Habla del adulterio. Jesús habla del amar a los enemigos. Jesús en el Sermón del Monte, que comprende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, enseña una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo del carácter de sus hijos, de los cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 5 usted encuentra en primera instancia que Jesús habla de las bienaventuranzas. Hablar de las bienaventuranzas tiene que ver con hablar del carácter que sus hijos, los cristianos, los nacidos de nuevo, debemos desarrollar. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de recto corazón. Cosas que tienen que ver con el carácter que como cristianos debemos desarrollar. Pero ahí mismo en el Sermón del Monte, Jesús habla y establece un modelo para saber cómo orar como conviene. Y deja un modelo llamado la oración del Padre Nuestro. Pero antes de dar el modelo de cómo orar como conviene a través del Padre Nuestro, Jesús está hablando y da una instrucción ahí antes de enseñarles el Padre Nuestro. Les dice: cuando ustedes oren, en el capítulo 6, versículos 5 y 6 de Mateo, ahí está la instrucción de Jesús. Cuando ustedes oren, les dice Jesús, no sean como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Uno que se pone una máscara y da una apariencia que en realidad no tiene. Esto era lo que estaba sucediendo con los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos llegaban al templo y hacían oraciones muy extraordinarias, oraciones muy maravillosas a la luz de la humanidad. Pero Jesús, que todo lo sabe, dijo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Se estaba refiriendo a los fariseos y a aquellos que les gustaba pararse enfrente del templo y orar de pie, pero había hipocresía en el corazón. Cuando usted ore, hay que orar con un corazón sincero para Dios. Un corazón genuino para Dios, no con hipocresía, porque si nos paramos aquí y oramos y hacemos una oración que puede sorprender a cualquiera, pero se hace esa oración con hipocresía en el corazón, yo le aseguro que no va a pasar de este techo. Pero qué diferente es cuando oramos con un corazón sincero, que oramos conforme a la palabra del Señor, oramos como conviene al Señor, centrados en la voluntad del Señor. Yo le aseguro que esa oración llega hasta el mero trono de Dios. Pero Jesús está diciendo aquí: no oren como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Entonces Jesús da una instrucción. Cuando oramos no hay que ser como los hipócritas, pero también da el otro lado. Dice, por lo tanto, cuando ores, versículo 6, Mateo 6:6, dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento. El aposento es cualquier lugar que tú tengas por ahí, pero es un lugar a solas, donde a solas vas a tener que orar conforme a la voluntad de Dios, como conviene. Cuando tú ores, cuando yo ore, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, que ve en secreto, te recompensará en público. Esa es la instrucción de Jesús respecto a la oración. Orar como conviene, pues, tiene que ver con orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en los versículos que leímos del Salmo 103, si usted es observador, en estos 8 versículos que yo acabo de leer, de los 22 que contiene el Salmo 103, David nos deja ver justamente lo que había en lo más profundo de su ser interior, que es el alma. Desde el primer versículo, David le está diciendo, es como un monólogo, donde David le está diciendo, le está hablando a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Y termina en el versículo 22 con la misma expresión, diciéndole: bendice, alma mía, a Jehová. Yo no sé si usted sabía, pero la oración es para el espíritu del hombre lo mismo que el alimento es para el cuerpo del ser humano. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tomado un tiempo para ayunar, absteniéndose de alimentos, literalmente hablando, porque hay diferentes tipos de ayuno. Pero alguna ocasión que yo tuve oportunidad de ayunar por varios días, al tercer día me sentía tan débil físicamente, ¿verdad? Y esto es lo que sucede cuando alguien deja de alimentarse físicamente. Empieza el cuerpo a debilitarse. No se diga si dura 4 o 5 días. Bueno, hay uno que ya dice que ya le ganó a Jesús y que le ganó a Moisés, que dice que ya no solamente ayunó como Jesús 40 días y 40 noches, y Moisés, dice que él ya le ganó a Jesús y a Moisés, que él ya ora 45 días. ¿Será? Ora y ayuna 45 días. Entonces, cuando una persona no se alimenta físicamente, su cuerpo físicamente se va a debilitar y puede contraer hasta alguna enfermedad. Bueno, lo mismo sucede con el espíritu del ser humano. Si dejamos de orar, de estar en comunión con el Señor, de establecernos ahí en su presencia, donde usted y yo podemos ir a tomar de Él la porción que Él tiene para nosotros, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nuestro espíritu se va a debilitar de tal forma que cuando se nos presentan las tentaciones, que son muchas, podemos caer en algunas de ellas. Por eso hay tanta frialdad, por eso hay tanto pecado que se ha metido a la iglesia. Entre otras razones, porque no valoramos nuestros tiempos a solas con Dios, nuestros tiempos de comunión con Dios, donde vamos allá a su presencia y podemos vertir nuestro corazón y decirle: Señor, tengo hambre y sed de ti, quiero conocerte más, necesito de ti, Señor. Es ahí en su presencia, es ahí en ese momento a solas, donde debe de salir de mi corazón el deseo que tenía David: bendice, alma mía, a Jehová. La oración pues es para el espíritu lo que el alimento es para el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Cuando analizamos el capítulo 1 del libro de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, se lo dejo de tarea si usted quiere analizar, el capítulo 1 nada más de Nehemías, usted se va a dar cuenta que ahí en el capítulo 1 de Nehemías hace una oración que fue justamente la oración que Dios quería escuchar. Porque Nehemías oró como conviene,
como conviene al Padre, no como conviene al hombre. Porque ahí en la oración que hizo Nehemías en el capítulo 1, empezó a orar conforme a la voluntad de Dios. Solamente le doy un panorama así rápido, usted lo puede estudiar en su casa. Nehemías, después de la noticia que le llegó, donde le informan que el remanente del pueblo de Israel que había quedado estaban en gran mal y afrenta, estaban en un sufrimiento, estaban en una aflicción. Sus hermanos en Cristo, sus hermanos espirituales estaban sufriendo, y lo dice claramente ahí Nehemías capítulo 1, dice que estaban en gran mal y afrenta, los muros estaban derribados, las puertas estaban derribadas también. Muros representan protección, en otras palabras, el pueblo de Israel estaba desprotegido. Y viene un dolor al corazón de Nehemías, y Nehemías, por causa de esa sensibilidad al dolor ajeno, empezó a orar a Dios. Pero oró como convenía al Padre. Porque ahí mismo lo primero que hizo Nehemías fue ofrecerle alabanza y adoración al único que sabía que podía resolver cualquier problema y cualquier conflicto. Al único que sabía que su oración iba a ser escuchada. Pero Nehemías empieza alabando y adorando al Señor y diciéndole: tú, Dios, que eres un Dios grande, fuerte y temible en la tierra. Alabando a Dios. Por lo tanto, cuando empezamos nuestros tiempos de adoración a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Como lo hizo el discípulo que se acercó a Jesús, lo primero que le dijo fue: Señor, enséñame a orar. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Señor? El que es el dueño de la iglesia, el que es cabeza de la iglesia. ¿Cómo se llama quien es cabeza de la iglesia? Se llama Jesús. Reconoció su autoridad, reconoció su soberanía. Cuando pues te acerques a orar, lo primero que tienes que hacer, que tenemos que hacer, es reconocer su majestad, reconocer su autoridad, reconocer su soberanía. Dios es soberano. Y eso hizo Nehemías. Después de alabar y adorar al Señor, buscó el perdón de Dios y la limpieza de los pecados, no solamente de él, sino del mismo pueblo. Y de lo más profundo de su corazón, de su alma, surgió la oración y le dijo: Señor, hemos pecado contra ti. Sí, yo y este pueblo hemos pecado contra ti. Y confesó el pecado del pueblo: pecado de desobediencia, pecado de idolatría, pecados que habían deshonrado la vida de los hijos de Dios. Y entonces confiesa el pecado de ellos. Y en tercer lugar, finalmente, para terminar su oración, termina Nehemías ofreciendo acciones de gracias a Dios por los favores recibidos, que en muchas de las ocasiones son favores que no merecemos. Le dijo: gracias, Señor, porque yo sé que tú escucharás mi oración. Cuando tú oras, ¿crees que Dios escucha tu oración? ¿Sí o no? No todos dijeron amén. Pues no importa que no haya dicho amén. Déjeme decirle que cuando usted ora, Dios escucha. Dios oye la oración de su pueblo. El pueblo de Israel clamó a Dios cuando estaban en la aflicción de Egipto, en la servidumbre de Egipto. Y Dios habló con Moisés y le dijo: he oído el clamor de mi pueblo. El pueblo clamaba porque sufría por la aflicción de los egipcios. He oído el clamor de mi pueblo, he escuchado la oración de mi pueblo, he visto el dolor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Por lo tanto, Dios oye, Dios ve y desciende para librarnos de cualquier aflicción. Por lo tanto, cuando oramos hay que orar como conviene, para que entonces Él oiga, Él vea nuestra necesidad, vea la verdadera intención de nuestro corazón y entonces descienda a resolver y responder nuestras oraciones. Cuando se hacen oraciones como conviene a su voluntad. Sin embargo, el día de hoy nos encontramos con muchas oraciones que dicen: Señor, dame otra casa, dame otro auto, Señor, dame otro trabajo, ya no estoy conforme con este trabajo, Señor, no gano lo suficiente.
Puras peticiones a Dios materiales. Y en muchas de las ocasiones Dios no contesta ese tipo de peticiones. Hermanos, la gratitud a Dios es una de las virtudes que se le están olvidando a la iglesia de Dios. Como que ya entramos en una posición o en una condición donde suponemos ser merecedores de todo, de las bondades de Dios. Una ocasión escuché a una persona que oraba y le gritaba a Dios con exigencia, le decía: como tú tienes el poder. Eso es una verdad, Dios tiene el poder. ¿Cuántos saben que Él tiene el poder? Y él le gritaba a Dios y le decía: como tú tienes el poder, tú tienes el deber. No, Él es soberano y Él contestará la oración que esté conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de su creación. La gratitud, pues, hermanos, no debemos olvidarla. No podemos caminar por esta vida sin apreciar lo que tenemos. Y lo primero que tenemos es la vida misma, esta vida natural que tenemos. Si el día de hoy a Dios no se le haya, si Dios no hubiera sido su voluntad que despertara, simple y sencillamente ni usted ni yo hubiéramos despertado a este mundo, hubiéramos quedado ahí postrados en nuestra cama, pero a Dios le plació en su gracia y en su misericordia continuar dándonos el aliento de vida que nuestra vida natural necesita. Y no podemos caminar por esta vida sin apreciar esta vida, y mejor aún la vida nueva que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cuántos tienen esa nueva vida en Cristo? Porque a veces menospreciamos la nueva vida en Cristo que tenemos ahora. Piense por un momento cómo era su vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? Como decimos en México, no valía ni un cacahuate. Entonces la gratitud debemos apreciarla y valorarla. Gracias, Señor, por la vida misma, la vida natural, pero gracias aún más, Señor, porque me has dado una nueva vida en Cristo y me quiero gozar con Cristo. Sí. Pero también no podemos caminar por esta vida sin apreciar las grandes misericordias que Él ha tenido para nosotros, que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. La misericordia que Él tuvo ayer, el día de hoy es una misericordia nueva. Dios tira los moldes, los echa a un lado, y para el día de hoy tiene cosas nuevas, porque la Biblia dice que Él hace siempre las cosas nuevas para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Somos una nueva creación, somos una nueva criatura que podemos conectarnos con Él y disfrutar de su presencia. Andábamos en el mundo y en el mundo disfrutábamos de las cosas del mundo. No debemos dejar de apreciar la salud que tenemos en este cuerpo. Y si existe enfermedad, por alguna razón, porque el cuerpo se va deteriorando, no debemos, inclusive aunque haya algo en nuestro cuerpo que nos está dañando, no debemos de hacer a un lado la gratitud. Gracias, Señor. Porque algunos reniegan: mira nomás cómo me tienes, Señor. ¿Por qué no me has quitado esta enfermedad con la cual estoy lidiando por años? Había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y estaba dolida, estaba lamentándose, estaba sufriendo esta mujer. Pero ella sabía que acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, ahí esa mujer recibiría su milagro. Y lo recibió. No podemos caminar por este mundo sin apreciar la salud que tenemos. ¿O cuántos quisieran estar hoy en un hospital? Yo no. Pablo le dijo a Jesús, Señor, que oraba a Dios y le decía: quítame este aguijón. 3 veces oró al Señor: quítame este aguijón. Y el Señor las 3 veces le contestó y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si hay alguna parte de nuestro cuerpo que está dañada, oremos a Dios.
Si es su voluntad quitárnosla, nos la va a quitar porque Él es Dios, Él lo puede hacer en un instante. Pero si no lo quiere quitar porque es su voluntad mantenernos con ese aguijón, con ese dolor en nuestro cuerpo, Él nos va a dar la gracia para soportar. Y es mejor su gracia que renegar. ¿Verdad que sí? No podemos andar por la vida sin apreciar el hogar que tenemos, los padres que tenemos, los amigos que tenemos. ¿O preferiría usted ser un vagabundo? Como muchos vagabundos andan por ahí en la calle. ¿Por qué no damos gracias a Dios y le decimos gracias, Señor, por el hogar que tengo? Gracias por la familia que me has dado, Señor. Gracias por los amigos que tengo a mi alrededor. Gracias por los hermanos en Cristo que tú me has dado. Gracias por la familia donde tú me has integrado, la familia de Dios. Pero a veces llegamos a con la familia de Dios y decimos, aquel no me cae bien. Y nos menospreciamos unos a otros. El ojo no puede decir a la cabeza, no te necesito. El brazo derecho no le puede decir al pie izquierdo, no te necesito. Porque somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Y dependemos los unos de los otros para que el cuerpo de Cristo funcione en la perfección en la que Cristo lo ha hecho para funcionar como el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, no te necesito, mi hermano, no te necesito, mi hermano. No podemos vivir de una manera autosuficiente. Nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, cuando estamos orando, mis hermanos, debemos de recordar cada uno de sus beneficios y en ese sentido entonces ofrecerle acciones de gracias al Señor. Señor, gracias por la vida. Señor, gracias por la salud. No está muy buena mi salud, pero te doy gracias, Señor. Gracias por la casa que tengo, Señor. Gracias por el auto que me has dado, Señor. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias por los hermanos en Cristo que tú me has dado, Señor. Quiero amarlos, quiero apreciarlos, quiero bendecirlos. Pero que sean oraciones que broten del alma. ¿De dónde? Del alma. Y cuando meditamos pues en el Salmo 103, nos damos cuenta de las palabras que brotaron del alma de David. ¿Qué es el alma? El alma, según la traducción del hebreo y del griego, se usa esta palabra, el alma, para referirse al ser interior, a la vida misma, al corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de todo lo que en realidad somos. Sí. Se usa para referirse a la esencia del ser interior, la parte inmaterial, lo que no se ve y que en la Biblia se conoce como el hombre interior. Habla de lo que realmente somos en el interior y no de lo que otros creen o piensan que somos. Yo puedo manifestar aquí o proyectar hacia ustedes una imagen, pero lo que realmente soy está aquí en el ser interior. Y ese ser interior lo conoce perfectamente Dios y a Dios no podemos engañarlo. Por eso cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, les dice a los que le escuchaban, incluyendo a los fariseos, les dijo, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, no se pongan la máscara de piadosos. Porque yo conozco las verdaderas intenciones del corazón, porque yo soy Dios, porque soy omnisciente, nadie me puede engañar. Yo sé lo que hay en el ser interior de cada uno de ustedes, dice Dios. Dios conocerá lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Sí, sí lo conoce. Sí lo conoce. Es para referirse pues al ser interior, lo que está ahí en nuestro corazón. Y de ahí, de su interior, David sacó una oración que brotó del alma. Y las primeras palabras que brotaron del alma de David fue, bendice alma mía a Jehová. La palabra bendecir en su raíz primaria significa arrodillarse en un acto de adoración, en un acto de humillación total, de rendición total a Dios y empezar a elogiar a Dios por lo que Él es.
No por lo que yo pienso que Él es, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en mi vida. Y empezar a elogiarlo a Él, dándole palabras de alabanza, alabando su grandeza, alabando su majestad, alabando su soberanía, alabándole a Él por su omnipotencia, alabándolo a Él por su máxima autoridad. La Biblia dice que Él es el Altísimo Dios. Y cuando David le está hablando a su alma, en otras palabras le está diciendo, reconoce su grandeza y su majestad. Pregunta, ¿por qué debemos bendecir a Jehová? ¿Cree usted que sea necesario bendecir a Jehová? No porque Él necesita que lo bendigamos, sino porque nosotros como sus hijos necesitamos reconocer su grandeza y su majestad. Pero somos nosotros. Él no va a dejar de ser majestuoso si le dices que es majestuoso o no. Él va a seguir teniendo su majestad y su autoridad si le decimos o no. Hay que bendecir a Dios porque Él es Dios. Hay que bendecir a Dios porque Él es nuestro Padre amoroso. Hay que bendecirlo porque Él es soberano. Hay que bendecirlo porque Él es todopoderoso. Hay que bendecirlo porque Él es misericordioso. Hay que bendecirlo porque Él es Dios de toda consolación. Hay que bendecirlo porque Él es el Dios de toda gracia. Por eso hay que bendecirlo. Dios de toda gracia. Y que si no fuera por su gracia, no estaríamos hoy aquí. Y luego dice David, no solamente bendice alma mía al Señor, sino dice todavía más, va mucho más allá, va a otro nivel. Y le dice, y bendiga todo mi ser, el ser interior, lo que realmente soy, bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es santo? No tiene nada que ver con la corrupción ni con el pecado. El nombre de Jesús es santo. ¿Sí? De hecho, en la Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, hablando de Jesús, él profetizó de Jesús y dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro será y será llamado su nombre. Y a continuación da 5 calificativos que lo hacen singular a Jesús. Número 1, dice que Él sería y es admirable. Él es admirable. La gente hoy admira a su artista favorito. Pero déjeme decirle que aunque la gente de este mundo se admire de los personajes que han sobresalido en la política, en la música, y que la gente los ve como admirables, déjeme decirle que por encima de esos admirables está el admirable de admirables. Su nombre es Jesús. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Porque la palabra admirable significa el que es asombroso. Significa el que es maravilloso, y por eso Él es digno de todo nuestro elogio. Él es el admirable, pero luego añade un segundo calificativo y dice, Él será llamado consejero. Nosotros como personas, como pastores, como ministros, la gente podemos dar consejo a una persona que pueda ayudar, pero el consejero por excelencia se llama Jesús. Él es el consejero y no hay otro como Él, porque el mejor asesor, el mejor orientador, el mejor guía, el mejor mentor se llama Jesús. No hay nadie mejor que Jesús, no hay nadie que esté por encima de Jesús. Por eso Él es el admirable, Él es el consejero. Y luego dice Isaías, Él será llamado Dios fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. No hay otro Dios más fuerte que nuestro Dios. Él es fuerte, por eso hay que confiar en Él. Pero también dice que es Padre eterno. En otras palabras, este nombre Padre eterno está hablando de la eternidad que solamente hay en Dios, en Jesús. Significa que antes que todo esto existiera, Él ya era.
Él es el Padre de ayer, de hoy y de por los siglos. Él es el Padre eterno, el preexistente. Antes de que todo esto existiera ya estaba Él. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y que todos nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Por eso hay que darle gloria a Él. Porque Él es el admirable, el Padre eterno, el Dios de toda la gloria. Pero luego dice Isaías, y Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él es el único que puede dar verdadera paz al alma. Porque Él es la paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ni el dinero ni los placeres de este mundo pueden dar verdadera paz. Nada puede dar la paz que el alma necesita, solamente Jesús. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Hace un momento, antes de iniciar la reunión, a las 12 nos juntamos a orar ahí en el edificio aquel. Estuvimos alabando al Señor, estuvimos clamando al Señor, pero llegó un momento de quietud y de reposo donde el Señor empezó a impartirnos de su paz, para servirlo a Él en paz. Para alabarlo a Él en paz, para adorarlo a Él en paz, para agradarlo a Él en paz, sin nada que haya en nuestro corazón que nos turbe, porque Él es la paz. Y yo siempre le digo al Señor, dame la paz que mi alma necesita, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que tratan de distraernos, de desenfocarnos de Jesús. Por eso necesitamos ir a su presencia y decirle, Señor, necesito tu paz. Y tú eres el príncipe de paz, por eso vengo a ti. ¿Sí? Entonces dice David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pablo dijo de Jesús que en el nombre de Jesús se doblaría toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesaría que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Que en el nombre de Jesús se describe la naturaleza esencial y lo ubica por encima de todo y de todos. Por eso la Biblia lo llama también a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores. No hay otro como Él. Denle ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Su nombre es mayor y está por encima de lo que hoy la ciencia llama cáncer, de lo que la ciencia le llama sida, de lo que la ciencia le llama diabetes. El nombre de Jesús está por encima de lo que la ciencia llama enfermedad. Y en su soberanía Dios puede sanar al que tiene cáncer, Dios puede sanar al que tiene sida, Dios puede sanar al que tiene diabetes, Dios puede sanar al que tiene cualquier enfermedad que para los ojos del hombre y para la ciencia son incurables. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y en el nombre de Jesús puede ser quitada toda enfermedad, siempre y cuando oremos como conviene a Él. Su nombre es mayor y está por encima de lo que hoy los psicólogos llaman depresión, tristeza, amargura, resentimiento. Su nombre está por encima de esos calificativos. Su nombre es mayor de lo que los políticos y economistas llaman crisis financiera. ¿Estás en Cristo o estás en crisis financiera? ¿Qué acaso Dios no puede proveer para nuestras necesidades materiales? El pueblo de Israel no lo creyó. Andando en el desierto dudaron de la soberanía de Dios, dudaron de la provisión de Dios. Siendo conocido Dios como Jehová Jireh, ellos dudaron de la provisión de Dios. Y una ocasión, en su desesperación y en su descontento y en su desobediencia, le gritaron a Dios, desafiaron a Dios diciéndole: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto para que comamos? Y Dios les dio alimento, y les dio alimento hasta saciarse. Y una ocasión se enfadaron del maná que Dios les proveyó estando en el desierto, y pidieron carne.
No era la voluntad de Dios. El asunto es que el pueblo de Israel, en su falta de contentamiento, reclamaron a Dios. Estamos cansados del maná, maná en la mañana, maná al mediodía, maná en la noche, todos los días. Estamos cansados del maná, queremos carne. Y Dios les dijo: ¿carne quieren? Carne les voy a dar. Escuche esto, mi hermano. Estaba comiendo el pueblo de Israel y se desató una mortandad impresionante. ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel comiera carne? No. Pero Dios les concedió lo que estaban pidiendo, aunque no era su voluntad. Pero para enseñarles una verdad. Yo soy Dios, les quería decir el Señor. Yo les puedo proveer todo lo que ustedes necesitan. Pero tiene que ser conforme a mi voluntad, no conforme a su voluntad. Otra ocasión el pueblo de Israel quería rey. Se cansaron del gobierno de Dios. Ellos eran guiados y gobernados por Dios. Y empezaron a demandarle a Dios un rey. Y Dios les dijo: ¿quieren un rey? Ahí les va su rey. Un rey que los maltrató, que los humilló, que se rebeló contra Dios. No era la voluntad de Dios. Por eso es que cuando oramos al Señor hay que orar a Él conforme a su voluntad, mis hermanos. Oraciones que salgan del alma, de lo que hay aquí en nuestro corazón. Y lo que debe de haber aquí en nuestro corazón cuando oramos es la esencia de la palabra de Dios, para orar como a Él le conviene, no como lo que a mí me conviene. Porque a veces le estamos demandando a Dios: Señor, ya resuélveme este problema. Pero todo se hace en el calendario de Dios, bajo el reloj de Dios. Todo va a suceder para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros, porque Él se quiere glorificar. Hay personas que dicen: mira nomás, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo está viviendo tu familiar, cómo está tu hijo, cómo está tu hija. ¿Dónde está el Dios al que estás sirviendo? Bueno, acuérdese que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo prefiero ver lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve es oscuro, lo que se ve es adverso. Pero yo puedo ver con los ojos de la fe la salvación y la liberación para mi familia. Porque Él es Dios y Él lo hará para glorificarse Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, reconozca que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. David entendió esto y con sus propias palabras de su alma oró al Señor y le dijo: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía Jehová. Y escuche lo que dice a continuación: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Te has olvidado de los beneficios de Dios? Porque yo me puse a pensar, ¿por qué del alma de David salió esta expresión: no olvides ninguno de sus beneficios? ¿Sabe por qué? Porque somos propensos a olvidarnos de los beneficios de Dios. Estamos tan enrolados en la corriente de este mundo, en los afanes de este mundo, en las filosofías de este mundo, que en algunas ocasiones se nos olvida recordar los beneficios de Dios. ¿Me estoy refiriendo a beneficios materiales o a beneficios espirituales? Porque la gente puede decir: no me he olvidado que Dios me dio una casa, no me he olvidado que Dios me dio esto, no me he olvidado que Dios me ha dado un auto, no me he olvidado que Dios me ha dado mi trabajo. No, es que David no se está refiriendo a beneficios materiales, se está refiriendo a beneficios espirituales. Porque acuérdese, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cosas. ¿A qué beneficio se refería David? Versículo 3. Mire qué beneficio. Él es el que perdona todas tus iniquidades, que se traduce pecados. Pregúntate a ti mismo: ¿cuántos pecados
te ha perdonado? ¿Cuántos pecados me ha perdonado? ¿Y cuántos pecados nos sigue perdonando cuando nos arrepentimos genuinamente? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor? Todos, sin faltar alguno. Y Dios no es como nosotros. Dios no viene al día siguiente y nos dice, ¿ya se te olvidó los pecados que te perdoné ayer? No, la Biblia dice que agarra nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. El problema no es Dios, porque Él es un Dios inmutable que no cambia. Él perdona y decide perdonar y olvidar. El problema somos nosotros, que seguimos obstinados en seguir cometiendo los mismos pecados que Él ya nos perdonó. Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Y escuche, se está refiriendo a beneficios espirituales. Perdón de todos nuestros pecados, es decir, Él nos absuelve, nos limpia, quita la culpa, quita los cargos que el enemigo quiere ponernos. Ya se te olvidó, luego viene el enemigo. Ya se te olvidó que eres un mentiroso, que eras un... No. El que está en Cristo nueva criatura es. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La Biblia dice que hemos sido justificados por la fe. Y como hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el enemigo quiere venir a condenarnos. El enemigo quiere continuar acusándonos. Quiere continuar mostrándonos la lista de culpas y pecados de las que ya el Señor nos sacó. Dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Él ahora nos ha hecho nuevas criaturas. Pero el enemigo quiere venir a seguirte acusando. Has sido un mentiroso. Ahora sí te dices cristiano, pero eres un cristiano hipócrita. La gente dice que todos los cristianos son hipócritas, pero eso no es cierto, porque la esencia de lo que verdaderamente somos está aquí en el corazón. Y Dios lo conoce. Y Dios sabe que hay un pequeño remanente que todavía lo ama, que todavía confía en Él. Pero el enemigo quiere venir a culparte y a decirte, no has cambiado, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. No es cierto, esa es la mentira del diablo. Dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Quitó la culpa, el acta de decretos que había contra nosotros, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora yo puedo decir que soy libre. ¿Cuántos son libres? Amén, aleluya. Somos libres por Jesús. Esta es la oración del alma que salió del ser interior de David. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y luego añade, y el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el que la sana? Dios. Y se está refiriendo a dolencias físicas, pero aún más a las dolencias del alma. Él es el quien perdona nuestras iniquidades, el que sana mis dolencias. ¿Ha usted hablado alguna ocasión con alguna persona que está herida del alma y que esas heridas en el alma le han provocado amargura, resentimiento, odio, deseos de venganza, deseos de morir? ¿Ha hablado con alguien así? Está enferma del alma. Pero cuando esa persona reconoce que Dios es el único que puede perdonar no solamente todos los pecados, sino sanar el alma, esa persona puede ser libre. Puede ser libre, como la mujer que fue libre de flujo de sangre. Esa mujer era menospreciada no solamente por la sociedad, por su propia familia, porque era considerada inmunda. Él sana nuestras dolencias tanto del cuerpo como del alma. Pero también el Señor nos libra de todas aquellas enfermedades del cuerpo cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él.
Jesús sanó del alma a esa mujer, pero también la sanó del cuerpo. Jesús sanó de una lepra que atormentaba a un leproso que llevaba años con lepra. ¿Sabe usted lo que hace la lepra? La lepra carcome la piel, el cuerpo. Se cuenta de una persona leprosa que estaba en las afueras de una ciudad y quedó dormido por completo, pero estaba padeciendo lepra. Dormía en los basureros este hombre, y por causa del cansancio y el sufrimiento que experimentaba por la enfermedad de la lepra, se quedó completamente dormido. Durante la noche, los roedores que llegaron ahí empezaron a carcomerle uno de sus brazos. Cuando despertó y no tenía su brazo izquierdo. Los roedores se lo habían comido y él no sintió absolutamente nada. La lepra provoca insensibilidad en el cuerpo. Por eso la lepra del pecado, cuando entra al alma, provoca insensibilidad al mismo pecado. Pero de ese dolor del alma causada por la lepra del pecado, Él nos puede sanar. Él nos puede liberar, porque Él es Dios. Y es un Dios poderoso. Por eso hay que adorarlo, por eso hay que reconocerlo a Él. Por eso hay que reconocer la máxima autoridad que Él es. Y es muy lamentable que el día de hoy el valor que la iglesia le está dando a ese Dios, al Dios de la Biblia, es tan pobre. La gente dice: voy a orar a mi Diosito. Él no es ningún Diosito, Él es el Dios de toda la creación. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Este mismo universo, este mundo no puede contener toda la grandeza y la majestad que tienen que ver con Dios. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Él es un Dios grande, fuerte, poderoso y temible, que puede sanar el alma. Por eso David dijo: Él es el que sana todas tus dolencias. Él puede limpiarnos todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias. Pero en el versículo 4 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿De dónde nos rescató el Señor, mis hermanos? Nuestra vida estaba en un hoyo, o iba en una caída sin freno, donde solamente ya no había esperanza para nosotros. Por lo menos ese era mi caso. Yo no tenía ninguna esperanza. Yo decía: alcohólico nací, alcohólico me voy a morir. Y la única herencia que les voy a dejar a mis hijos es que tuvieron un padre alcohólico. Pero de ese hoyo donde iba mi vida, el Señor me rescató. Y cuando alguien pudo haber dicho: tú ni volviendo a nacer vas a cambiar, Dios me hizo nacer de nuevo y Él me cambió mi alma. Porque la Biblia dice que Él, y solamente Él y nadie más, ni los psicólogos, ni los médicos, ni los tratamientos, ni los programas de autoayuda emocional pueden sanar del alma y librar del hoyo donde va nuestra vida. Solamente Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, porque Él es Dios. Además dice la Biblia que nos dio abundante favor que no merecíamos, y cada día nos da de sus misericordias, porque dice que no solamente rescata del hoyo nuestra vida, sino que nos corona de favores y misericordias. Favores que en la mayoría de los casos no merecemos, pero en su gracia y en su misericordia Él nos los da. Y nos dice: no lo mereces, pero te doy mi paz. David está hablando con su alma, y en su oración del alma le está diciendo: no olvides ninguno de sus beneficios. Él nos da el alimento suficiente para el cuerpo y para el alma. El versículo 5 dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es muy interesante cómo David está usando esta analogía, diciendo: Él es el que sacia de bien tu boca, nos da alimento,
para rejuvenecernos como el águila. Es decir, el alimento espiritual que Dios nos da representa longevidad, es decir, largos años de vida como le vienen al águila. El águila no se muere a los 2 años. El águila es una de las aves más longevas, que duran más tiempo. Llega un momento en que su cuerpo físicamente se empieza a envejecer. Su pico se empieza a agrandar de tal forma que si no hace algo, su pico le crece y puede degollar el cuello del águila. Y sus uñas les empiezan a crecer de tal forma que se les empiezan a doblar y ya no pueden agarrar su presa. Las alas se les empiezan a caer. Entonces tienen que entrar en un proceso de rejuvenecimiento. ¿Sabe usted cómo entran en ese proceso de rejuvenecimiento? Golpeando para renovar su pico. Empiezan contra la roca, una roca firme, empiezan a golpear una y otra vez y otra vez, y empiezan a sangrar hasta que ese pico se les cae. Y pasa tiempo para que les vuelva a surgir el nuevo pico con el que pueden rejuvenecer su vida. Y en ese proceso de tanto golpe, las alas se les empiezan a caer y les empiezan a nacer alas nuevas, ¿sí? Y no es ninguna casualidad que David dice: Él es el que sacia de bien tu boca. El alimento espiritual que va a rejuvenecer nuestra alma está aquí en su palabra, mis hermanos. Por eso hay que buscar la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que discernir en la palabra, para que cuando vengan los momentos difíciles, usted y yo estamos rejuvenecidos en la palabra. Cuando sentimos que nuestra fuerza física o nuestra fuerza espiritual está menguando, la palabra nos puede hacer rejuvenecernos como el águila y emprender el vuelo por las alturas sobre las circunstancias, no bajo las circunstancias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, estamos en una lucha de todos los días. La Biblia habla por muchos pasajes de la batalla del cristiano con este mundo. La Biblia habla del mundo y toda su maldad. Hoy como nunca estamos viviendo bajo la maldad de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía no es aquí, es en el reino de los cielos. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener. Y esa esperanza nos va a fortalecer para establecernos en la batalla con este mundo y la maldad de este mundo. Estamos en una batalla con el mundo y todo lo que este mundo está produciendo, que es maldad. La Biblia dice, hablando Jesús, Él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aunque se está multiplicando la maldad, si yo estoy en la palabra, mi vida se está rejuveneciendo y yo voy a poder soportar todo lo que este mundo está produciendo, que es pecado. El mismo espíritu que había en Sodoma y Gomorra es el mismo espíritu que está operando hoy en nuestros días. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya para todo mundo es tan normal que anden dos personas del mismo sexo amándose, buscando crear la familia. Es tan normal. No es otra cosa más que la maldad de este mundo, lo que este mundo está produciendo, que es el mismo espíritu del mundo. Y aquí en este mundo estamos los hijos de Dios para hacer luz, para hacer sal de este mundo, mis hermanos. Hay que resplandecer en medio de las tinieblas. El mundo, la Biblia habla del mundo y sus tropiezos. Hay que cuidarnos de los tropiezos que este mundo está produciendo. La Biblia habla de los afanes de este mundo. La Biblia habla de los juicios de este mundo. La Biblia habla de los placeres de este mundo. Habla de la sabiduría de este mundo. Habla de las corrientes filosóficas de este mundo. Habla de los adulterios y las fornicaciones de este mundo. Habla de la idolatría y de la religiosidad de este mundo. Mis hermanos, estamos en una lucha constante, en una lucha continua. Por eso hoy más que nunca se hace urgente, se hace necesario mantenernos en la presencia del Señor y decirle: Señor, vengo a tu presencia a fortalecerme en el poder de tu fuerza, porque no es en mi fuerza, es en tu poder que voy a resistir las tentaciones de este mundo.
Estamos en una lucha, mis hermanos. Y los cristianos que no son fuertes espiritualmente están cayendo, están apostatando de la fe. Santiago dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El apóstol Juan lo dijo de otra manera. Él dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No nos engañemos. Todo aquel que encuentra mayor placer en este mundo, el amor del Padre no está en él, se está engañando. Porque todo lo que hay en el mundo, dijo Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No es la fuente de donde viene nuestra satisfacción, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, escuche esto, mi hermano, permanecerá para siempre. Yo quiero ser uno de esos. Amén. Amén. Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo en su despedida. Y es una oración que yo quisiera hacer cuando ya el Señor me quiera llevar de este mundo. Poder decir, como dijo Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, decía Pablo, sino a todo aquel que ama la venida del Señor. Dios es justo, Él ama la justicia y Él hará justicia con todos aquellos que aman la justicia también. Sí. El día de hoy, tristemente, hay quienes quieren corona, pero no quieren pelear por la batalla de la corona. Así no funciona. Hay que pelear la batalla de la fe. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien nos libra de toda iniquidad, el que sana toda dolencia. Sus caminos, dice ahí, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ni ha hecho con nosotros, mire lo que dice David, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Se imagina si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades? Qué bueno que Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso. Dios es Padre de toda consolación. Y no nos dará conforme a nuestras iniquidades, ni nos pagará conforme a nuestros pecados. Cuando tú te establezcas en oración con el Señor, haz una oración ahí en lo secreto, a solas con Dios, y dile palabras que salgan de tu alma, orando como conviene a Él, conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, está establecida aquí en su palabra. Oremos conforme a la palabra. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? ¿Quedó claro el mensaje? Dios ha hablado a nuestro corazón sin lugar a dudas. Yo oro que esta palabra no sea una palabra más. Que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que podamos ser hombres y mujeres que de nuestra alma puedan salir oraciones como conviene, como es su voluntad. ¿De acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esta palabra sea una palabra que se confirme en nuestra vida. Yo ya prediqué la palabra, ahora el Espíritu Santo hará su obra. Y Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos convence. Él es el que nos redarguye. Él es el que sellará esta palabra en tu corazón. Cierra tus ojos ahí y dile al Señor: Señor, ahora reconozco ahí en lo profundo de mi corazón que en muchas ocasiones mis oraciones no han sido oraciones conforme a tu voluntad.
Han sido oraciones conforme a mi voluntad y a mi deseo, Señor. Pero hoy tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Y tú nos has dicho, Señor, la importancia de poder bendecir tu nombre. Bendiga mi ser su santo nombre. Habla con tu alma y dile: bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, tu santo nombre, Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda uno o dos o tres de los beneficios espirituales que Él te ha dado. Has perdonado mis pecados, Señor. Me rescataste de la vana manera de vivir en la que yo vivía, Señor. Gracias, gracias. Hoy traigo a mi mente, hoy traigo a la memoria, Señor, los beneficios espirituales que tú lo has logrado para mí, Señor. Tú estuviste dispuesto en obediencia al Padre a sufrir la muerte y muerte de cruz por mí, Señor. Y no puedo menospreciar ese beneficio que por ese sacrificio perfecto tú me diste el beneficio de la salvación. Y no solamente me salvaste, me has justificado y nos tienes en el proceso de la santificación, donde día tras día tu Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos convence de pecado, de justicia y de juicio para arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando vamos a tu presencia y confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas de todas nuestras iniquidades, Señor. Y no solamente nos perdonas de nuestras iniquidades, nos sanas de toda dolencia del cuerpo y del alma, Señor. Si hay una dolencia, Señor, en el alma de alguno de mis hermanos que están aquí, que pueda ser amargura, resentimiento, odio, deseos de venganza, yo te pido que en estos momentos tú sanes el alma de aquel que ha sido herido, Señor. En el nombre de Jesús, sana nuestra alma, Señor. Continúa, Señor, rescatando del hoyo a todos aquellos que volteen sus ojos a ti, Señor. Aquellos que no tienen una esperanza, Señor. Tú eres la esperanza de vida, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que vuelvan a ti, oh Dios. Rescata del hoyo sus vidas, Señor, y se continúa coronándonos de favores y misericordias, saciando de bien nuestra boca con el alimento de tu palabra, de tal forma, Señor, que día con día vayamos rejuveneciéndonos, Señor, como el águila, porque tú eres Dios justo y haces derecho a todos los que padecen violencia. Y tú, Señor, tú traerás justicia de nuestros adversarios, de aquellos que desean nuestro mal, Señor. Tú te levantarás como el poderoso en medio de la batalla, porque tú eres Jehová, Jehová de los ejércitos, el que peleas nuestras batallas y vas frente a nosotros. Así como notificaste a Moisés sus caminos, Señor, y a los hijos de Israel les mostraste tus obras maravillosas, porque eres Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. A ti oramos, Señor. A ti oramos, una oración que brota de nuestra alma, Señor. Y sabemos que nuestras oraciones son escuchadas. Y tú ves nuestro dolor, tú ves, Señor, y desciendes para salvarnos, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Dale gloria, dale honra al Rey de Reyes. Dile gracias, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros en este día. Gracias porque, Señor, nuestro cuerpo funciona bien, Señor. Y si hay alguna parte dañada en nuestro cuerpo, tú nos das la gracia para soportar el sufrimiento, porque tú nos libras de toda tentación, porque eres Dios que proteges nuestra vida. Tú tienes propósitos para nosotros, Señor, y tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en mí, Señor. Gracias, a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Amén y amén. La iglesia, vamos a darle un aplauso de alabanza a nuestro Rey y a nuestro Señor. Fuerte para Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y toda la honra siempre. Gracias, gracias, Señor. Amén.